Buen día, mi nombre es David Eligio Hernández, estudiante de la maestría en Administración, con acentuación en Sustentabilidad y Recursos Renovables. Este video es parte del proyecto final de la materia de Nuevas Tecnologías impartida por el tutor Alejandro Alatorre. El objetivo principal de este proyecto tiene como fin presentar las conclusiones y conocimientos adquiridos más importantes durante el curso de las nuevas tecnologías, así como las principales aportaciones a nuestra vida cotidiana. El presente proyecto también tiene la finalidad de presentar no solamente los avances más importantes en las tecnologías de información, sino mostrar de una manera clara y sencilla las facilidades que nos ofrece en nuestra vida diaria, facilitando las tareas que se nos puedan presentar tanto en el hogar como en el trabajo, así como en lo académico. Antes de mencionar algunas de las herramientas que nos ofrecen las tecnologías de información para la correcta edición de documentos, es importante conocer que existen diferentes tipos de ellos, pues si bien en nuestra vida cotidiana únicamente utilizamos algunas notas rápidas, tablas o listas para recordar alguna situación en específico, también nuestra vida académica y laboral forma parte de nuestra vida diaria. Y aunque no todos seamos parte del área administrativa, es importante conocer las principales diferencias entre los documentos que podemos presentar, pues no es lo mismo presentar un resumen a una cotización a un informe. Y en cuanto a la vida académica, no es lo mismo presentar un ensayo a un informe, a un resumen. Por ello, cabe señalar que debemos conocer las principales características y diferencias de cada uno de ellos, donde actualmente las tecnologías de información nos ofrece gran variedad de herramientas que nos ayudan a optimizar la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues en ocasiones hay situaciones tanto laborales como académicas en las que tenemos que presentar documentos demasiado extensos o con algún formato en específico. Esto nos llevaría sin duda gran cantidad de tiempo en realizarlo, pero para ello los procesadores de textos poseen herramientas específicas que nos ayudan a recrear estos formatos y que los podamos presentar de una manera unánime. Entre ellos podemos ver estilos, plantillas, temas o inclusive opciones de autoedición. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, pues los estilos podemos presentar algunos formatos específicos, tipo de letra, color, interlineado, etcétera, que podemos aplicarlos a los párrafos. Esto tiene la ventaja de que podemos crear un formato único y de esta manera poder optimizar la creación de muchísimos documentos en el futuro. Las plantillas, al igual que los estilos, nos ayudan a crear formatos ya establecidos que podemos utilizar de acuerdo a la situación o al tipo de documento o presentación que necesitamos presentar, al igual que los temas y las opciones de autoedición, pues es importante reconocer que en ocasiones no tenemos el tiempo suficiente para revisar textos, líneas, párrafos o cuartillas completas, pues en este caso tenemos la ayuda de los procesadores de textos que nos van corrigiendo tanto gramaticalmente como la ortografía de cada uno de nuestros documentos, ofreciéndonos autocorrección, autoformato, autotexto y etiquetas inteligentes. Entendemos por presentación una manera de comunicar una idea o información a un cierto tipo de audiencia o espectador. Es decir, es importante conocer las reglas de la comunicación básica. Un emisor, un receptor, un mensaje, transmitirlo de manera coherente. Hay elementos que son indispensables para que las presentaciones electrónicas sean eficaces. Debe de haber un presentador que se exprese de manera correcta, elocuente, que domine el tema. El mensaje que debe ser claro, conciso y preciso y que debe llevar a la audiencia a ser motivada para aceptar esta información. Y la audiencia, también es importante conocer qué tipo de audiencia es la que nos va a estar escuchando, pues no es lo mismo presentar un producto para vender que presentar un informe a un grupo de ejecutivos o a un grupo de personas que necesitan conocer una situación actual. Existen diferentes factores que llevan a que las presentaciones puedan ser eficaces, como el canal de comunicación. Para ello es importante la creatividad. Si bien es importante que muchos de nosotros no tenemos la creatividad para manejar formas, colores o ser muy interactivos en cuanto a la forma de presentar un proyecto,
o información. Actualmente las tecnologías de información, tanto los software que nos apoyan, tienen demasiadas herramientas y opciones para que estos sean de una manera muy práctica, didáctica y fresca. La percepción así de los receptores puede ser un poco más amena, haciendo que el mensaje llegue al canal correcto. Existen diferentes tipos de presentaciones. Es importante conocerlas. La presentación interna, externa y la relación del presentador-audiencia, que estos dos están englobados en este último punto. Y tienen diferentes objetivos, los cuales son informar, promocionar y recreativa. Es importante conocer qué tipo de presentación es el que necesita escuchar mi audiencia para que mi mensaje sea el más ameno posible. Planear una presentación es esencial para que ésta pueda ver cumplida la misión para la cual fue pensada. Ver un buen resultado de nuestro trabajo depende mucho del procedimiento previo que realizamos antes de exponerla. Una presentación bien estructurada deberá realizarse siempre en base al perfil de la audiencia, buscando cumplir sus necesidades e intereses, respetando el contenido textual, siguiendo con el objetivo que se persigue, es decir, guiar a las personas a que compren, inviertan, etc. Una de las premisas de una buena presentación es no desviarnos del enfoque planteado. Dicho material deberá contener perspectiva, es decir, el ideal que tiene en cuenta el punto de vista de la audiencia, más no el propio. Un segundo factor para valorar es la persuasión, el cual involucra el método para aludir los motivos o razones principales por los que las personas deberán aceptar nuestra propuesta u oferta. Y por último, no dejar de lado la percepción, con el cual podemos obtener la atención del público de modo que logremos generar el interés que deseamos. La hoja de cálculo es un programa o aplicación informático que permite la manipulación de datos numéricos y alfanuméricos dispuestos de una manera de tabla para las operaciones de cálculos complejos de contabilidad, finanzas o negocio. Esto nos permite operar cálculos complejos tales como fórmulas, funciones o elaborar gráficos de todo tipo. La hoja de cálculo es una de las herramientas útiles en el diseño de modelos matemáticos que den solución a tales problemas, pues si bien es importante reconocer que no todos los cálculos se pueden realizar de una manera sencilla, tanto en papel o en calculadora, una de las herramientas más eficaces es la hoja de cálculo. Crear un modelo en la hoja de cálculo es simple. Requiere comprender el problema para identificar los datos de entrada y salida que se requiere, encontrar la relación entre la entrada y la salida para establecer una función, determinar una ecuación o regla matemática, es decir, trasladar la ecuación o regla a la hoja de cálculo, para que nosotros podamos resolver problemas de nuestro trabajo o nuestra vida cotidiana. Es importante saber cuál es la función y fórmula que vamos a utilizar para que la hoja de cálculo nos realice el trabajo que deseamos realizar. A veces es importante o es necesario utilizar un área específica de la hoja de cálculo, no necesariamente una celda. Para este caso tenemos la función del rango. El rango es una región rectangular de celdas contiguas que nos ayudan a agrupar o a englobar ciertos tipos de datos específicos. Tenemos funciones muy concretas dentro de la hoja de cálculo, como la función de búsqueda y referencia. Estas funciones permiten, como su nombre lo indica, la búsqueda de valores dentro de un rango de la hoja de cálculo. Y sin duda, uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando manejamos grandes cantidades de datos e información es la búsqueda rápido de ellos, pues en ocasiones requerimos un dato en específico de manera inmediata. Para ello, tenemos una herramienta muy eficaz para solucionar este problema, el cual son las tablas dinámicas. La hoja de cálculo nos permite crear una vista interactiva de un conjunto de datos, es decir, que la vista de un reporte o informe se manifiesta mediante una tabla dinámica. Esta tabla dinámica resume grandes cantidades de datos con información significativa.
Las aplicaciones computacionales manejan dos tipos de archivos, los binarios y los de texto. Dentro del tipo de texto encontramos los estándares, como el XML, el cual se enfoca en la descripción y la estructura de los datos, y este a su vez se utiliza para crear lenguajes que cumplan los criterios que se establecen. Usa etiquetas que el mismo usuario inventa según sus necesidades para estructurar sus datos. A continuación se enumeran algunos beneficios y usos del XML. Algunos beneficios que podemos encontrar de este tipo de archivo es la multiplataforma. Los archivos pueden leerse en sistemas Windows, Unix, Linux, etc. Es un estándar abierto, ampliamente usado, diseñado para la web y aplicaciones comerciales. Existen muchas herramientas que incorporan este lenguaje. Es fácil de interpretar por las personas y por las aplicaciones de cómputo. Algunos usos del XML son en la web para publicar documentos interactivos, como fuente de datos para ser administrados, por ejemplo, listas de empleados en XML o los muy comúnmente utilizados por el SAT, las facturas, para publicar en celulares, radiocomercializadores y dispositivos móviles de comunicación, para intercambio de datos entre negocios, para crear lenguajes orientados hacia las herramientas matemáticas, química, música o alguna otra disciplina, para la publicación estructurada de recursos, archivos, HTML, Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc., y el intercambio de estos. Como conclusiones finales, a lo largo de lo visto en este curso, podemos encontrar que los editores de texto, tales como Word, Pages o algún otro, nos permiten crear documentos presentables y adecuados, darles formato, estilo y ayudarnos a la corrección tanto de la ortografía como la gramática, entre otras facilidades que nos pueda ofrecer. Presentar un documento adecuado es imperativo para la vida académica y laboral. Gracias a los avances de la tecnología, podemos tener esta facilidad de presentar documentos correctamente editados y presentados. En el caso de las presentaciones, tenemos muchísimas opciones para crearlas. Ejemplo de ello es el caso de Canva, el cual está siendo utilizado en este momento para crear dicho video. Sin embargo, hay lo más común, que es PowerPoint. Tenemos todos los consejos, todos los lineamientos, todas las reglas para crear un mensaje y una presentación adecuada. Sin embargo, parte importante es la creatividad, y si esta se nos dificultase un poco, tenemos gran variedad de apoyo, tanto visual como del software, como recursos en internet, así como plantillas ya prediseñadas que nos ayudan a optimizar la creatividad para poder crear una presentación llamativa y que capte la atención, pero no solo esto, sino que logre persuadir en la audiencia. Los modelos matemáticos sin duda son complejos y difíciles de entender para todos y cada uno de nosotros. Es raro decir que alguien sea 100% matemático. Y si no es el caso, como es en la mayoría de nosotros, tenemos la facilidad de la hoja de cálculo, que nos ayuda a comprender, pero no solamente esto, sino a resolver los problemas que se nos presentan tanto en la vida cotidiana como académica como laboral. Desde crear operaciones sencillas como sacar el promedio de un grupo de alumnos o crear modelos o resolver ecuaciones de índole matemáticas, físicas, inclusive cuánticas. Es por ello que damos gracias a los creadores de la hoja de cálculo por facilitarnos la vida de una manera tan sencilla. Únicamente es saber utilizar, emplear las fórmulas y que los rangos y las funciones estén aplicadas correctamente. Por último, tenemos el editor de XML, que en pocas palabras nos permite crear recursos estructurados y seguros. De esta manera, podemos enviar e intercambiar información sabiendo que va a llegar al sitio y persona adecuada de una manera totalmente segura, confiada, sin que sea dañada. Muchas gracias por su atención.